el siguiente invitado no se ha conectado, ¿verdad? A ver si nos da chance, porque ya llevamos una horita. No, ¡Ahí ya está está. Sam Reyes! Ya está. Reyes. ¿Qué hubo, familia? Qué gusto me da saludarte. Desde que no te pagaron ahí en R, no te veía. ¿Qué te digo, amigo? Pues así son las cosas, pero mira, yo fui a trabajar con buenos amigos y me quedo con eso, ¿eh? Los que no pagan se quedan con su historia y allá ellos, pero la verdad es que dicen por ahí que el que actúa mal se le pudre el tamal. pudre. Exactamente, amigo. Sí, con pero aquí razón estamos. Ya, al final ya olía medio mal, pero bueno, en fin, sí, no son buenos pagadores. También abrazo a Marianita, que le deben ahí una la nota y ya la abrieron. Y sí, hay mucha gente que, pues que tienen esas historias, desgraciadamente, de mi ex empresa. Pues ojalá paguen y se hagan responsables. Pues hasta te tocó ver eso, el equipo, las herramientas del Chapu, ¿no? De nuestro querido Chapu, que pues nunca se las devolvieron, caray. Y las tuvo que pagar nada él. más. Traigan a José porque hay que cantar, pero lo dudo. Porque gente sin escrúpulos no es gente buena nunca, o sea, siempre son iguales, entonces... Siempre encuentran un pretexto y siempre difaman, pero pues, al final los hechos ahí están. Y no te contestan las llamadas ni los correos y te obligan a cancelar facturas, así son. Pero bueno, mi estimado amigo, qué gusto me va a saludarte a ti, René, mi estimado Iván, qué gusto estar aquí con ustedes. Igualmente. Y te marcó Pirrone para hablar de lo que está pasando en la Fórmula 1, las posibilidades de Checo Pérez con este show desagradable de Red Bull, que ya se venía anticipando, pero la gente en el mundo culpaba al pobrecito mexicano, péguenle al indio mexicano, ¿no? Y porque pues era lo fácil, cómo se iba a equivocar Red Bull, cómo se iban a equivocar esos nombresotes detrás de la escudería austriaca. No, había que culpar y señalar al mexicano. Y sin embargo, hoy el mexicano, que ya lo asociaban a una escudería que va a debutar la próxima temporada, dijo, no, están pasando tantas cosas que mejor aguántenme porque me voy a esperar a ver cuál es el bueno, cuál me paga mejor. Ok, ¿cuál es el bueno y cuál es el que te paga mejor? La verdad es que prácticamente lo está diciendo todo. ¿Y qué le va a pagar mejor? Tener un muy buen proyecto en el cual pueda desarrollar. Y esos realmente serían dos equipos. Obviamente no va a llegar a McLaren. Obviamente no va a llegar a Mercedes porque tienen a Kimi Antonelli, tienen a George Russell, del cual está negociando el incrementar su contrato. Por supuesto que no va a llegar ni a Red Bull ni a los Racing Bulls. Y tampoco va a llegar a Aston Martin porque, pues con todo y que el papá haya bajado al chavo del coche el fin de semana y que luego dijeron, oye, es que le duele la manita de la operación que le hicieron. Mira, a mí me operaron el codo y tengo aquí 32 puntadas. Y me acuerdo que me dolió los primeros 6 meses y no me ha vuelto a doler en años. Entonces, desde ese punto de vista empiezas a ver cuáles son los equipos que tienen espacio. En este momento no hay equipo que tenga espacio porque Audi no se va a deshacer de Nico Hülkenberg y tienen a un Daniel Bortoleto con un contrato indefinido. Pero cuando se conviertan en Audi, sería un muy buen proyecto para alguien que pueda desarrollar una marca que cuando entra a competir algún campeonato, llegan a meterse para tratar de ganar. Y en el caso de Cadillac, por ejemplo, no han mostrado más allá del coche, no han hablado acerca de los pilotos que tienen como tal y solamente los medios se han dedicado a hacer una lista y a estar entrevistando a Mario Andretti para ver qué sabe y no ha dicho otra cosa más que, bueno, pues sí, Checo está en la lista, como estaría en la lista cualquier otro, ¿no? Porque puedes meter en la lista a Michael Schumacher, nada más que hay que levantarlo de la cama. Entonces, el problema no es ese, es lo que siempre había comentado mi querido Alejandro, Iván, René, cuando dicen, sí, corran al director técnico, está bien, córranlo, pero ¿a quién traes en su lugar? Que sea capaz, que pueda tomar el reto y que pueda hacer las cosas que se necesitan para levantar al equipo que va a dejar el otro, ¿no? Y en este caso es lo mismo. ¿A quién vas a traer que les dé con experiencia, uno, con velocidad, otro, la posibilidad de que el nuevo equipo, que va a ser en este caso Cadillac, pueda empezar a moverse en la Fórmula 1 y hay que decirlo, llegue quien llegue, va a tardar entre 5 y 6 años en meterse a la mitad de la parrilla. No hay equipo que llegue y que luego empiece a partir plaza como lo hizo Brown en esa ocasión, porque ya sabemos que el director técnico era un absoluto genio y que ahorita pues es el director técnico de la Fórmula 1 como tal. Pero ahora, ¿qué le conviene a Checo y qué le conviene a Cadillac? Bueno, en eso también tiene mucho que ver Carlos Slim,
porque ya hubo dos grandes entrevistas que dio Carlos Slim. Una se la dio a Albert Fábrega, por ejemplo, y bueno, de estas dos entrevistas no negó absolutamente nada, pero tampoco dijo que ya estuviera firmado como muchos afirman con Cadillac. Y yo creo que aquí también tiene mucho que ver con los negocios que puedan hacer, tanto el cúmulo de patrocinadores que tiene Checo Pérez con el grupo que encabeza Carlos Slim, para saber qué negocio puede salir más allá de lo simplemente deportivo. Checo en este momento no se preocupa ni por una casa, ni por comida, ni por su futuro, porque tiene casa en Guadalajara, tiene casa en Mónaco, En y cuando Madrid. estás, exactamente, y cuando hablas de eso, pues estás hablando de que el chavo tiene la vida perfectamente resuelta y él con la mano en la cintura puede decir, ¿saben qué? No juego y háganle como quieran. Pero la verdad es que si el proyecto le gusta para desarrollar, que es lo que ha venido demostrando que es capaz de hacer, pues lo más seguro es que lo vas a ver comiendo elotes en Cadillac en Estados Unidos y corriendo en la Fórmula 1, pero otra vez, como no está firmado, nadie lo puede asegurar todavía. Sam, perdón, Alex, Sam. Evidentemente, una buena cantidad de fanáticos mexicanos casuales de la Fórmula 1, pues han abandonado su interés por la F1. ¿Tú tienes el dato o tienes un estimado de cómo les ha afectado en los ratings en las últimas transmisiones de la Fórmula 1 por toda esta gente que abandonó el barco ahora que ya no está Checo Pérez? Lo curioso es que mucha de esa gente se subió al barco con el brazo mercadológico que tenía Red Bull, porque cuando la Fórmula 1 venía a México, los organizadores del Gran Premio tardaban en vender los boletos más o menos hasta el mes de septiembre para llegar a octubre a la carrera. Entonces, cuando empieza todo el rollo mercadológico de Red Bull, los boletos se vendían en horas nada más. Entonces, si tú te das cuenta, realmente el incremento fue de una muy buena cantidad de aficionados. Se dice que se hizo más corta la lista por alrededor del 30% en México como tal, y esto habla de unos cuantos miles de aficionados, de cientos miles de aficionados que se empezaron a ir. Es más, desde que Checo dejó Red Bull por todo lo que pasó, el mismo día y en esa misma semana hubo una baja en las redes sociales por decenas de miles de aficionados que estaban siguiéndolos en X, que los seguían en Threads, que los seguían en Instagram, y fue muy interesante ver cómo esa bandada de mexicanos que se estaban yendo justamente de Red Bull también dejaron de ver la Fórmula 1 porque no conciben una Fórmula 1 sin Checo. Pero la verdad es que creo que ese es un error, porque más allá de que esté el mexicano o no, las noticias del mexicano van a seguir ahí, y si el mexicano regresa, van a regresar casi con la cola entre las patas, porque esta es la temporada más interesante de los últimos 15 años. Está muy peleada, a pesar de que McLaren parece estar dominando. La verdad es que no está tan lejos ni Charles Leclerc ni el mismo Max Verstappen con todo y las tropelías que hizo este fin de semana, y el campeonato de pilotos todavía está en un proceso porque apenas van 9 carreras de las 24 de este año. Entonces yo creo que mucha gente se va a arrepentir de haberse ido porque hemos tenido carreras realmente muy interesantes este año. Sam, te quería preguntar, saludos. Con el desconocimiento que acepto tengo de la Fórmula 1, evidentemente conozco lo general, pero de repente vemos que los resultados de Tsunoda no son los mejores y de repente volteamos y antes decíamos, ese es el checo, el malito, el mexicano, el que no está al nivel de Verstappen, en fin. Hoy vemos a Tsunoda que no está teniendo resultados y decimos, pues Checo entonces estaba bien. ¿Cómo está esa situación, Sam? Mira, has hecho un comentario muy interesante porque la gran percepción del público hoy es esa, incluso de los mismos expertos que le estaban tirando al mexicano cuando estaba en el último año en Red Bull. Y es que antes de Checo estuvo Alex Albon, y estuvo Pierre Gasly, y estuvo Daniel Ricciardo, y estuvo un Daniel Kvyat que subieron y bajaron de Toro Rosso a Red Bull varias veces porque no encontraban a alguien que les ayudara a hacer el desarrollo y que sacara resultados con el compañero de equipo al que le han estado dando absolutamente todos los recursos. La verdad es que mucha gente, incluso hubo muchos periodistas, que se treparon también al tren de la Fórmula 1 por Red Bull y Checo Pérez, pero que no tenían un conocimiento más allá y que no voltean a ver el pasado. Hay un libro que escribe justamente el piloto australiano Mark Webber, que se llama The Aussie Grid. Si lo pueden conseguir, se los recomiendo,
porque desde hace muchos años él dijo exactamente lo que estaba pasando con Checo porque le pasó a él. Porque siempre ven al piloto número uno, que en este caso en su caso fue Sebastian Vettel, y le daban absolutamente todo, y las actualizaciones se probaban primero en su coche y luego se las pasaban ¿cómo se llama? A Sebastian Vettel. Y ahora que está Sebastian Vettel ya de retiro, obviamente no ha dicho nada al respecto, pero lo estamos notando en las actitudes que tiene el equipo con Max Verstappen, al que le dan todo y al que dejan desprotegido, que es Yuki Tsunoda. Y es que no es nada más Yuki Tsunoda, porque antes de Yuki subieron también a Liam Lawson brincándose a Yuki Tsunoda, que por él es que ellos tienen los motores Honda. Entonces, ya tuvieron que subir a Yuki en el Gran Premio de Japón de este año porque no les funcionó aquel joven que estuvo también hablando de más, Liam Lawson, que dijo, ay, es que no puedo ver cómo Checo le va tan mal con un coche como ese, yo lo podría hacer mejor, y pelas, tampoco lo pudo hacer. Entonces, se confirmó que es el equipo el que no atiende al escudero del piloto número uno, que es Max Verstappen, y ahorita Max Verstappen ya está teniendo problemas porque el equipo ha perdido ingenieros clave en todos lados, ingenieros de carrera, han perdido a su diseñador estrella que ya está en Aston Martin, que se llama Adrian Newey, y la verdad es que el equipo Red Bull va en una picada importante, y creo que eso es la nota de este año para ver que realmente Checo no era tan malo como decían. Ah, de acuerdo, de acuerdo. Ajá. Este piloto, que qué bueno que te acuerdes de su nombre, porque a mí ya se me había olvidado, duró menos que Anselmi en el Porto, ¿no? O sea, pero bueno, en fin. Exactamente. Oye, por cierto, me enteré por un muy buen amigo, no voy a decir su nombre porque van a decir que me anda pasando notas. A mí sí se me hizo interesante. Checo Pérez, hablando y no de carreras precisamente, que es muy bueno para el varo, vaya, no necesita ya a estas alturas el automovilismo para vivir. Primero, ¿No? porque ya hizo muchísimo dinero, y segundo, porque sabe de negocios. Les decía ayer a mis compañeros que, por ejemplo, su jet, que lo vieron en Miami, ya dijeron, ya, es que ya fue a firmar con Cadillac. No, él cuando no lo usa, lo fleta, lo renta. Entonces, el jet puede andar por todo el mundo y no necesariamente porque lo use, Sam. Una de las casas que no les dije es una casa que se compró en Miami. Ah, bueno. Y el mismo fin de semana que se hizo el Gran Premio de Miami, Checo estaba en Florida. Checo fue a su casa en Florida, y también por eso se desataron todas esas noticias en las que se decía que Checo ya había firmado con Cadillac, porque Cadillac esa misma noche, el sábado, había presentado el coche con el que iba a competir la siguiente temporada. Entonces, obviamente también están manejando una narrativa muy extraña en la que no dice nada, pero te muestran todo. Y la verdad, dicho sea de paso, yo creo que muchas veces ese tipo de decisiones no son huecas, porque yo creo que el irse de vacaciones o de visita a su departamento en Miami, cuando es el Gran Premio y que sabes que Cadillac lo va a presentar y te dejas ver, como que les das chance a todos de que te sigan teniendo en la palestra y que sigas teniendo el reflector encima. Ya está. Y otra cosa que me dijo este buen amigo es que él no es madridista, que Checo Pérez realmente le va al Barcelona, ¿sí? Y se acercó al Real Madrid por un asunto comercial. Sí. Lo firmaron al mexicano, o sea, hay dinero de por medio para promover al Real Madrid, y ahí es en donde se hizo amigo, que hace poco vi a Toño Pérez Garibay, a su papá, comentar esta relación. Ahí se hace amigo, por ejemplo, de Sergio Ramos y de otros grandes madridistas, ¿no? Pero Checo tiene el mal gusto de ser del Barcelona. Sí, absolutamente, digo, es lo que le gusta, es como yo también lo digo, ¿no? También tiene el pésimo gusto de irle a la América, pero pues es lo que le gusta. Y la neta es que yo te lo voy a decir muy claro, mi querido Alejandro. ¿A poco tú te peleas con la cartera? No, hombre, no. Checo tampoco, amigo, Checo tampoco, y la verdad es que sí hay un acuerdo comercial. Va, porque además ese acuerdo comercial no solamente lo puso en el Real Madrid y con una camiseta del Real Madrid, insisto, como lo que sucedió en Miami, lo puso en la palestra de las noticias deportivas, porque sigue estando vigente el piloto mexicano. De quien más se ha hablado en esta temporada sin estar corriendo es justamente de Checo. Sí. Y te iba a decir, me quedé pensando en la respuesta. ¿A poco tú te peleas con la cartera? Pues yo sí, Sam, porque si no, no hubiera regresado a récord. O sea, es la única manera que puedo entender lo que hice. Pero bueno, en fin, ya está, mi querido Sam. ¿Algo más que nos quieras platicar de este mundo de la F1? Hay una situación muy particular, porque el domingo de las 500 millas de Indianápolis, un tiempo después, le hicieron una entrevista a Patricio Ward y estaba diciendo algo que me parece muy interesante. Y dice, para mí sería un sueño
estar con Checo en Cadillac en la Fórmula 1. Voy a explicar por qué es algo bien interesante, porque hace un análisis de mercadeo, hablando de lo que Cadillac podría ganar en la Unión Americana y en toda Latinoamérica teniendo a 2 mexicanos que estarían llevando a nuevos aficionados y a unas ventas importantes para la empresa estadounidense. 1 y 2. Zak Brown no puede de alguna manera subir a Patricio O'Ward a la Fórmula 1 porque tiene a Oscar Piastri y a Lando Norris como la dupla más importante en la Fórmula 1, si no es que la más poderosa. Perdón, es que estamos aquí afuera de la prisión y pasan los helicópteros muy cerca. Venga. Entonces, pero sigue manteniendo enamorado a Patricio O'Ward, y tan es así que ya está confirmado que va a correr en la primera práctica del Gran Premio de la Ciudad de México este año. Y la única manera de seguir manteniéndolo enamorado y de alguna manera motivado a seguir en McLaren no solamente tiene que ver con la IndyCar. Imagínate que Zak Brown es el mejor negociador de la Fórmula 1, tanto así que McLaren es el equipo que más patrocinadores tiene en toda la parrilla. Y tan buen negociador es que usando los motores Chevrolet en la IndyCar, ¿qué tal si habla con Cadillac? ¿Qué tal si los convence de les presto a mi muchacho y yo tengo canonjías para la IndyCar con sus motores? ¿Qué tal que se hace una negociación de ese tamaño? Y digo, lo estoy hablando al aire, yo no tengo ninguna confirmación de eso, pero ¿qué valor tiene que tenga tan enamorado y que ya haya subido 6 veces? Esta va a ser la 7ª vez que se va a subir un auto de Fórmula 1, Patricio O'Ward, si no tiene ninguna posibilidad de subir a McLaren. Ya. Me gustaría muchísimo eso que estás diciendo, me encantaría, pero conocemos de lejos a alguien Así es. que lo va a impedir, que se llama como el pato de Disney, ¿no? Donald. Y Más se o apellida menos. Trump. Exacto. Y él no va a dejar que esta emblemática marca de autos tenga a 2 mexicanos. En Y fin. yo creo que justamente por eso están aguantando tanto tiempo el anuncio que van a hacer de los pilotos con los que van a competir, porque ya deberían de estar trabajando por lo menos en el simulador para saber cómo se va a comportar el auto cuando se presenta en la pista, porque si lo presentas en febrero del próximo año, realmente no vas a tener mucho tiempo de trabajo para empezar a desarrollar una plataforma que va a empezar de cero. Ya está. Sam, te mandamos un abrazo, gracias. Que estén muy bien, Nosotros cuídense sí mucho. somos amigos, ¿no? Espero que no te enojes con nosotros. Y No, que pues entres qué más. te digo, mano, ¿qué culpa tienes tú? Hay un señor de barba que me quedó muy mal y ni me contestaba ni las llamadas ni los correos, entonces ya qué te digo. Ese es el de menos, pero bueno, en fin. Abracito, Sam. Te Que estén queremos. muy bien. Suerte, Sam. Abrazo, Gracias. Sam.